En esta clase vamos a ver soluciones buffer, que es lo mismo que soluciones reguladoras del pH o soluciones amortiguadoras del pH. Empecemos viendo qué son. Estas son soluciones que, ante el agregado de pequeñas cantidades de un ácido o de una base fuertes, tienen la capacidad de mantener el pH. ¿Qué significa esto? Estas soluciones sirven para, como la palabra lo dice, regular el pH dentro de un rango. El ejemplo más importante sería en la sangre. Nosotros tenemos una solución reguladora que hace que nuestro pH se mantenga en torno a 7, o sea, en torno a un pH neutro. Entonces, si nosotros consumimos un ácido o una base, ingresamos eso a nuestro organismo, el organismo se va mediante estas soluciones buffer o reguladoras, va a mantener el pH dentro de un rango muy estrecho. ¿Sí? Vamos a ver cómo están formadas estas soluciones buffer. Si nosotros tenemos que prepararlas, vamos a ver que vamos a necesitar lo que se llama par ácido-base conjugado. Ya habíamos visto lo que era un ácido y una base. ¿Y qué significaba conjugado? Que era que cuando el ácido perdía un protón se transformaba en base, o cuando la base ganaba un protón se transformaba en ácido. Entonces, ese par ácido-base conjugado lo podemos obtener, puede ser por un ácido débil y la sal de su base conjugada. Veamos un ejemplo. Yo acá tengo un ácido débil. Este es un ácido débil, lo represento como HAC, o sea, cualquier ácido que yo lo tenga en agua, como es débil, va a este protón unirse al agua, me va a formar hidronio y va a quedar la base conjugada. Ahora lo que pasa es que yo este par ácido-base conjugado lo tengo que tener en una cantidad suficiente. Y como esto se disocia muy poquito, yo acá tendría muy poquita base conjugada. Por eso agrego la base conjugada en forma de sal. Además del ácido que yo agrego, que es esto, voy a agregar la sal de la base conjugada. Por eso acá pongo, si esta es la base conjugada, puede ser con un sodio o con un potasio. Eso no importa. Sí que importa que haya acá un metal unido. ¿Y por qué la sal? Porque no lo voy a encontrar solo esto, sino que lo voy a encontrar en forma de sal. Pero esto cuando esté en agua se va a disociar y voy a tener la base conjugada y el ion sodio o potasio, lo que sea, que esto no me interesa. Sino lo que me interesa es tener ese par ácido-base conjugado en cantidades, o sea, en molaridades, que sean suficientes, que ahora vamos a ver qué molaridades tienen que ser. Pero lo que tiene que quedar claro es que yo tengo que tener ese par ácido-base conjugado. ¿Y dónde estaría? La parte del ácido, yo pongo este ácido en mi solución. Yo sé que ese ácido en agua va a formar esto, pero como forma muy poca base conjugada, porque se disocia muy poquito, yo además tengo que agregar esa base conjugada y siempre va a venir en forma de sal, y la concentración que yo ponga de base conjugada la voy a tener acá. Entonces de esa forma tengo el buffer. ¿Qué es el buffer? Un par ácido y un par base conjugado. Así como puse el ácido y la sal de la base, también puede ser al revés, que pueda poner la base débil y la sal del ácido. Por ejemplo, acá tengo una amina, ¿sí? Esta sería la metilamina, yo la tengo en agua, esta es la base, y me forma, desprende un protón que se une a la base, forma el ácido conjugado y forma hidroxilo. Pero como esto se disocia muy poquito, yo tendría muy poco de esto. Como tengo que tener cantidad suficiente, voy a agregar este que es el ácido conjugado en forma de sal. Como el ácido queda con carga positiva, siempre se le une un no metal. Puede ser, generalmente es cloro, podría ser flúor, bromo, otro no metal que se une acá en forma de sal. Lo importante es que esto se disocia en agua y me aporta una cantidad significativa de este ácido conjugado y me aporta este ion, en este caso cloro, que no tiene importancia. Lo que me importa para formar el buffer es tener ya sea la base y el ácido conjugado en cantidades que sean importantes, o como expliqué antes, el ácido y la base conjugada. Cualquiera de estas dos maneras yo voy a poder formar un buffer. Ahora vamos a ver cómo es que actúa este buffer. La idea es que ante el agregado de una pequeña cantidad de ácido, es la base quien la va a neutralizar. O sea, si yo a este sistema que es mi buffer agrego un ácido, el que lo va a ir a atacar va a ser la base. Y ante el agregado de una pequeña cantidad de base, es el ácido quien lo va a neutralizar.
O sea que si yo agrego una cantidad de base, es el ácido quien lo va a atacar y lo va a neutralizar. Neutralizar significa que hace que ese pH no cambie, ¿sí? Entonces, por eso debemos tener concentraciones suficientes de ácido y de base. Por eso es que hay que agregar las dos cosas. Si yo tuviese solamente la ecuación de arriba, esto no alcanza. ¿Por qué? Porque se forma muy poca cantidad de este lado, ¿sí? Entonces eso es cómo actúa el buffer. Ahora veamos que para tener un buffer, como vimos, cuando tenemos un buffer, veamos cómo actúa. Si me piden las ecuaciones de cómo actúa un buffer. Vamos a suponer que mi buffer es este par. Yo tengo un ácido y tengo la sal de la base conjugada, ¿sí? Este sería mi buffer. Este sería el ácido que tiene acá un protón, ¿sí? Que sería ácido acético. Y esta es la sal de la base. Como este es el ácido, cuando pierde un protón, tengo esta base y se le puede tener unido un sodio, un potasio, lo que sea, no me interesa esto. Lo importante es que este es mi par ácido-base, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este ácido, cuando está en agua pasa esto, y agrego esta sal, de esa sal, que cuando está en agua pasa esto. Entonces tengo esto y esto, que es lo que me importa. Lo que está en amarillo es todo esto es el buffer, ¿sí? Pero estas son las especies que me importan en el buffer. Ahora yo voy a agregar una pequeña cantidad de ácido, que sería ácido clorhídrico, es un ácido fuerte. Si yo al agua, por ejemplo, le agrego ácido, lo que va a pasar es que le baja mucho el pH. Pero como yo acá tengo un buffer, ¿sí? Ese pH se va a amortiguar, esa acidez que estoy agregando se va a amortiguar. Yo acá tengo este ácido que, como vimos en agua, se separa y me da protones y cloruro. Esto en vez de protón lo podríamos anotar de esta forma si lo tenemos en cuenta con el agua, ¿sí? Entonces el pH disminuiría porque agregué un ácido. Yo al agregar un ácido estoy agregando al medio muchos protones o hidronios y ese pH va a disminuir. Pero, como dijimos antes, esos protones son atacados por la base. O sea, como yo estoy agregando un ácido, quien va a salir a atacar es la base. ¿Quién es la base acá? Esta especie. Entonces esta base va a venir, se va a unir al protón y me va a formar el ácido, ¿sí? Y bueno, si lo escribo de esta forma sería así, y si lo escribo como hidronio, sería que me forma el ácido más agua. Entonces de esa forma, lo que va a pasar es que no va a disminuir el pH va a cambiar muy poco, ¿sí? Esa es la idea de un buffer. Entonces, para tener un buffer necesitamos un par ácido-base conjugado. Pero como dije, este par ácido-base tienen que estar en cantidades suficientes. Por eso veamos cuáles son las condiciones para que tengamos un buffer. Bueno, la primera condición, como ya dije, es tener un par ácido-base conjugado. Este par ácido-base se puede tener con un ácido y la sal de la base, o con una base y la sal del ácido, es lo mismo. Después, importante, que las concentraciones tanto del ácido como de la base deben estar entre 0,05 molar y 1 molar. O sea, no puede ser menos que 0,05 y no puede ser más que 1. Si tengo una concentración de 1,5 molar no me sirve para un buffer. Si tengo una concentración de 0,001 molar no me sirve. Tiene que estar entre estas, ¿sí? Y por otra parte, la relación, o sea, la división entre la concentración de la base y la concentración del ácido debe darme entre 0,1 y 10. ¿Qué significa? Que yo puedo tener concentraciones que estén entre estos valores, pero cuando las divido no me da entre estos valores, entonces no me sirve como buffer. Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una concentración de ácido que es de 0,05 molar y tengo una concentración de base que le agrego de 0,8 molar, hago esa división CB sobre CA, ¿sí? Entonces ahí hacemos, la concentración de base sería 0,8 y la concentración de ácido es 0,05 y ahí me fijo cuánto da. Hago 0,8 dividido 0,05 y esto me da 16, ¿sí? Quiere decir que esto no me sirve para hacer un buffer. ¿Por qué? Porque esa división me tiene que dar entre 0,1 y 10. Por lo tanto, ¿qué significa esto?
que se puede cumplir esta condición, o sea, yo tengo un par ácido-base conjugado, se puede cumplir esta también, que las concentraciones estén entre 0,5 y 1 molar, como veo acá, estos están entre 0,5 y 1, pero se puede dar que yo hago la división y no me da entre 0,1 y 10 el resultado. Entonces esto no me sirve para hacer un buffer, ¿sí? Se tiene que cumplir esas tres condiciones para poder tener una buena solución reguladora. Si alguna de esas condiciones no se cumple, ese buffer, eso no va a funcionar como una solución buffer, o sea, no va a regular el pH. Veamos este ejercicio. Dice, decidir cuál o cuáles de las siguientes soluciones esos son reguladoras y justificar. Yo acá tengo distintas soluciones y lo que tengo que ver es si pueden actuar o no como un buffer, o sea, como una solución reguladora. Y me voy a acordar de las tres condiciones. Lo primero, tengo que tener un par ácido y base conjugado. Voy a empezar con el A. En el A me fijo eso. ¿Tengo un par ácido y base conjugado? Sí, tengo acá el ácido y acá tengo la base, ¿sí? Ácido y base. Entonces, la primera condición se cumple. Ahora veo si se cumple la segunda condición, que es que las concentraciones del ácido y de la base tienen que estar entre 0,05 y 1 molar. Entonces, esta que es la concentración del ácido, dice que 0,001 molar, es muy chica, ¿sí? Entonces, si esto no se cumple, ya esto sé que no puede actuarme como un buffer. Ahora veamos esta. Acá tengo amoníaco y amonio. Esta es una base y este es el ácido conjugado. Entonces la primera condición se cumple, es un parácido base conjugado. Por otro lado, las concentraciones tienen que estar entre 0,05 y 1. Esta es 0,06, o sea que está bien, y 1 molar está bien. Pero yo con esto no puedo decir que sea una solución reguladora, sino que tengo que ver la tercera condición. Tengo que hacer concentración de base sobre concentración de ácido. Veamos. Concentración de base, que es la primera, es 0,06. Y concentración del ácido, que es el segundo, 1. 0,06 dividido 1, eso va a dar 0,06. ¿Y qué pasaba? La relación tendría que darme entre 0,1 y 10. Y esto es más chico que 0,1. Si es más chico que 0,1, por más que esto se cumplía, esto no me sirve para preparar un buffer. Veamos el punto C. En el punto C tengo un ácido, HAC, y acá tengo cloruro de sodio. Esto no es ni ácido ni base, es una sal. Así que ya no se cumple la primera condición, ¿sí? Por más que las concentraciones estén bien y lo que sea, si no es un par ácido-base, no me va a servir, no sirve. Veamos este. Acá tengo un ácido, es el ácido etílico, el ácido etanoico, y acá tengo el etanoato de sodio. Este es el ácido y esta es la sal de la base. Recordemos que esto no me interesa, está solo para balance de cargas. Como esto es negativo, se le va a unir algo positivo por cargas, pero esto no me importa. Si me dan esto o no me lo dan, es lo mismo. Ácido, base conjugada. Entonces, primera condición se cumple. Después, las concentraciones tienen que estar entre 0,05 y 1 molar. Está bien. Y ahora tengo que hacer las relaciones CB sobre CA. Concentración de base 0,05 y concentración de ácido 0,5 también. 0,5 dividido 0,5 da 1. Y la relación tenía que estar entre 0,1 y 10. Como me da 1, está bien. Entonces, como acá se cumplieron las tres condiciones, yo puedo decir que esto me sirve para preparar un buffer, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que ver es otra cosa, además. Es que hay un intervalo regulador en el cual ese buffer ejerce su efecto. El intervalo regulador de una solución buffer va a regular el pH en un rango de su pKa más o menos una unidad, siendo óptima su capacidad regulatoria cuando el pH es igual al pKa. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, si quiero regular una solución en torno a un pH de 7, puedo usar un ácido que tenga pKa 6 o pKa 8. El ideal sería uno que tenga pKa 7, ¿sí? Veamos este ejemplo. Si tengo una solución reguladora formada por este par, cuyo pKa es 2,9, ¿para qué me sirve? Me sirve para regular el pH en un rango de 2,9 más o menos 1. O sea, 2,9 menos 1 es 1,9 y 2,9 más 1 es 3,9.
Entonces, ¿en qué rango va a estar regulando el pH? Entre estos. Entre 1,9 y 3,9. Otro ejemplo. Si tengo una solución reguladora formada por este par, cuyo pKb es de 10, ¿en qué rango podrá regular el pH? Bueno, sabemos que regula el pH en un pKa de más o menos 1 unidad. Acá me dan el pKb, pero si el pKb más el pKa eran 14 y el pKb es de 10, quiere decir que el pKa es de 4. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un pKa de 4, el pH me lo va a regular en 4 más 1 y 4 menos 1. Entonces el pH lo va a estar regulando entre 4 menos 1, que es 3, y 4 más 1, que es 5. Esto me va a servir para regular el pH en torno a 3 o 5. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo más de esto. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 742, que dice: ¿cuál o cuáles de los siguientes pares ácido-base esos son adecuados para preparar una solución reguladora de pH 9,20? Yo quiero preparar una solución cuyo pH sea 9,20 y que sea reguladora. ¿Qué datos me dan? Me dan 3 pares ácido-base conjugado y me dan los Kas y Kbs. Vamos a empezar por ver la primera si me sirve. A ver, primero, ¿es un par ácido-base conjugado? Sí. ¿Yo qué tengo acá? Tengo el ácido y tengo la sal de la base, ¿sí? O sea, este es el ácido, si pierdo una H queda así, sin una H, y acá está unido el sodio. Recordemos que ese sodio no tiene ninguna función más que se anule la carga positiva con la negativa. Entonces tengo un par ácido-base conjugado. Acá de las concentraciones no me dicen nada, así que supongo que está bien. Lo que me interesa ver es la constante de acidez de este ácido, que es 1,78 por 10 a la menos 4. Yo tengo que fijarme el pKa que tiene para compararlo con el pH. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar el pKa, que era el menos logaritmo del Ka, o sea, el menos logaritmo de 1,78 por 10 a la menos 4. Hacemos ese menos logaritmo y nos va a dar el pKa. Menos logaritmo 1,78 exponente a la menos 4. Esto nos da 3,75 si lo redondeamos. Entonces este pKa es de 3,75. Si el pKa es de 3,75, este buffer me va a servir para regular entre 2,75 y 4,75. Entonces, ¿me sirve para regular el 9,20? No me sirve. Veamos el que sigue. Este del amoníaco me está dando la Kb. Yo tengo que sacar el pKa, pero recordemos, saco el pKb y después le resto a 14. El pKb va a ser el menos logaritmo de 1,78 por 10 a la menos 5. Hacemos esa cuenta. Menos logaritmo 1,78 exponente menos 5. Nos da 4,75. ¿Sí? 4,75. Y esto entonces es el pKb. Para saber el pKa, hacemos 14 menos 4,75. El pKa de esta solución es 14 menos 4,75, que da 9,25. Y si este es el pKa, esto va a regularme el pH entre 8,25, que es un número menos, y 10,25, que es un número más. ¿Me sirve para regular el pH en 9,20? Sí, porque 9,20, que es el pH que yo quiero tener, está entre estos valores del pKa más menos una unidad. Entonces, esta sí me va a servir. Veamos por último esta que tengo acá. Acá también me dan la constante de basicidad de esto. Hago lo mismo. Si me dan la constante de basicidad, con esto saco el pKb, que es menos el logaritmo de 2,10 por 10 a la menos 4. Hacemos menos logaritmo 2 exponente a la menos 4, da 3,70. Ese es el pKb, quiere decir que el pKa es 14 menos 3,70. 14 menos 3,70 es 10,3. Y hago más o menos una unidad, o sea, este me va a regular entre 9,3 y 11,3. Y como yo quería regular el pH en torno a 9,20, no me sirve, porque 9,20
está antes que 9,3, entonces esta solución no me va a servir para regular el pH. Entonces acá la respuesta sería que la solución B es la que me va a servir como buffer para regular en torno a 9,20. Ahora vamos a ver que hay otro tipo de ejercicio, además de estos que son medios teóricos, que son los ejercicios que utilizan en la ecuación buffer. La ecuación buffer es esta. El pH, que es el pH de una solución reguladora o amortiguadora o buffer, se calcula haciendo el pKa, que es el pKa del ácido, más el logaritmo de la concentración molar de la base sobre la concentración molar del ácido. ¿Para qué sirve esta ecuación? Como toda ecuación voy a poder calcular cualquiera de sus incógnitas. Voy a poder despejar y calcular el pH, el pKa, la concentración de ácido, la concentración de base y la relación entre las concentraciones, o sea, Cb sobre Ca. Puedo despejar todo esto junto. Y también a veces puede pedir Ca sobre Cb, que después vamos a ver en un ejercicio. Cualquiera de esas cosas puede ser la incógnita, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo. Este ejemplo dice, calcular el pH, o sea, el pH no lo sé, de una solución buffer que se prepara disolviendo en agua 0,1 moles de ácido fluorhídrico y 0,05 moles de fluoruro de sodio hasta un volumen de 1 litro. Bueno, acá me dicen los moles, pero como me los dice cada litro está en molar. Me da la constante de acidez y también me pregunta en qué rango de pH puede ejercer su capacidad reguladora. Bueno, entonces vamos a poner los datos. Tenemos concentración del ácido, que es el ácido fluorhídrico, 0,1. Concentración de la base 0,05 y los dos están en 1 litro, así que son molares. Siempre tiene que ser molar, si no lo pasas a molar. Y tenemos la constante de acidez, que es 631 por 10 a la menos 4. Si esta es la constante de acidez, yo sé que lo que necesito para la fórmula es el pKa, o sea que hago menos el logaritmo de esto. Menos logaritmo de 631 por 10 a la menos 4. Hacemos. Esto nos da 3,20, se lo redondeamos. Y ahora ya tenemos todos los datos para reemplazarlos en la ecuación buffer. Como no sé el pH, dejo pH como está. pKa lo reemplazo, 3,20. Más el logaritmo de la concentración de la base, que es 0,05. Sobre la concentración del ácido, que es 0,1. Y ahí resolvemos. El pH entonces es 3,20 más, y eso lo podemos hacer directamente. Ponemos logaritmo de 0,05 dividido 0,1. Nos da menos 0,30. Acá más por menos directamente menos. Y acá hago entonces 320 menos 0,30. Nos da 2,9. Entonces el pH es de 2,9. Este es el pH de la solución reguladora. Y lo que me preguntan es que también en qué rango de pH puede ejercer su capacidad reguladora. Y recordemos que en qué rango va a ejercer su capacidad reguladora es el pKa más menos 1, no el pH, ¿sí? El pKa más menos 1. Si mi pKa es de 320, esto puede regular entre 220 y 420, ¿sí? Siempre recuerde que es pKa más menos 1. Si el pKa medio 320, 220 o 420 es el intervalo regulador. Si un ejercicio dicen en qué rango o dice cuál es el intervalo regulador, se contesta así, entre 220-420.